Hola a todos, en este vídeo aprenderás a convertir un usuario en administrador en Windows. Te mostraré cómo hacerlo en las versiones Pro y Home. Además, al final te compartiré un método extra utilizando comandos en CMD, ideal si buscas una forma rápida y más técnica de hacerlo. Empecemos. Para empezar veremos el método más fácil de convertir un usuario en administrador en Windows 11 versión Home, pero antes de nada os recordaré cómo saber qué versión tenéis. En el botón Inicio hacemos clic derecho, Sistema, y aquí veremos la versión de Windows, en mi caso Windows 11 Pro. Aunque este tutorial os lo muestre con Windows 11, la forma de hacerlo en Windows 10 es muy similar. Ahora sí, empecemos. En versiones Home, la forma más fácil de convertir a un usuario en administrador es la siguiente. Hacemos clic en Inicio, Configuración, nos iremos a la izquierda en el apartado Cuentas, bajamos un poco y pulsamos Otros usuarios. Aquí tenemos algunos usuarios creados que, por si no sabéis aún cómo se crean, os recomiendo pausar este vídeo y ver primero el que os dejo por aquí arriba, en el que os enseño a hacerlo. Para convertir este mismo usuario en administrador, hacemos clic en él y en opciones de la cuenta cambiar el tipo de cuenta. Aquí vemos que actualmente es un usuario estándar, lo cambiamos a administrador y aceptamos. Y así de fácil el usuario 1 se ha convertido en administrador. Y el usuario 2 y 3 siguen sin serlo. Ahora vamos a ver otro método que solo es posible realizar si tenemos Windows en su versión Pro, ya que en versiones Home no está habilitado. Para ello vamos a hacer clic en Inicio y buscaremos Administración de equipos. Al acceder veremos en la parte izquierda el apartado Usuarios y grupos locales y entraremos en la carpeta Usuarios. Aquí vemos los usuarios que tenemos creados. En el que queremos convertir en administrador hacemos clic derecho, Propiedades, y nos vamos al apartado Miembro de, y aquí veremos los grupos en los que está incluido un usuario. Si únicamente pertenece al grupo llamado usuarios, eso quiere decir que este no tiene permisos de administrador. Es un grupo en el que se añaden por defecto los usuarios que se crean nuevos. Ahora, para que este usuario tenga permisos de administrador, tendremos que pulsar en Agregar y en el recuadro escribir Administradores, que sería el grupo en el que se añaden los usuarios para que tengan estos permisos. Al darle a comprobar nombres, vemos como el grupo Administradores lo detecta en el sistema y ahora vemos como este usuario ya pertenece también al grupo Administradores. Y como se puede comprobar, al revisar los grupos del usuario 1, vemos que el grupo Administradores ya aparece, ya que lo hemos unido antes a través del otro método. Ahora, para terminar, os voy a enseñar un tercer método, algo más técnico, para convertir un usuario en administrador escribiendo un simple comando y que podremos hacerlo con cualquier versión de Windows. Para ello nos vamos a Inicio y buscamos CMD o símbolo del sistema y pulsamos en Ejecutar como administrador. Recordad que para hacer todo esto es necesario que estemos usando una cuenta que ya tenga permisos de administrador, ya que si no, no nos dejará hacerlo de ninguna de las maneras que os estoy enseñando. Ahora aquí tendremos que escribir net local group administradores, que es el grupo al que queremos añadir este usuario, el nombre del usuario que queremos añadir al grupo, barra add, y veremos que se ha completado el comando correctamente. Ahora que los tres usuarios ya tienen permisos de administrador, vamos a comprobarlo yéndonos a la configuración, en el apartado Cuentas a la izquierda y en Otros usuarios. Aquí vemos los tres usuarios que he convertido en administradores, indicándolo debajo de cada nombre. Y bueno, esto ha sido todo. Espero que te haya servido de ayuda y si quieres seguir aprendiendo más sobre Windows y tecnología, te invito a ver los siguientes vídeos recomendados. Te espero allí.